Buenos días. Mi nombre es Miguel Romano García. Soy el profesor de la materia de Introducción a la Electrónica. Bueno, comenzamos primero con los materiales. Los materiales en electrónicas que se utilizan son los elementos de la tabla periódica que están en la tabla periódica del grupo donde está el silicio y el germanio, ¿okay? Que es el grupo 4. ¿Okay? El grupo 4 tiene 4 electrones en su última capa, que estamos diciendo. El átomo está compuesto por un núcleo, que es los protones y los neutrones, ¿okay? Y alrededor hay órbitas donde están los electrones. Entonces, esos electrones están dispuestos en varias capas, ¿ok? K, L, M, N o P, ¿correcto? Entonces, cada una tiene una cantidad de electrones que pueden admitir el orbital. Entonces, por ejemplo, el silicio, que tiene 14, es el silicio Si, ¿verdad? Este 14 que aparece ahí es el número atómico y el peso que está abajo, el 2809, ese es su peso atómico. ¿Ok? Entonces, esos 14 se van a distribuir de la siguiente manera. 2 en la primera capa, en K. En M, que es la siguiente, son 8, van 10. Quedando en la capa L, 4 electrones. Así sucede con el germanio, con el estaño, el plomo, etc. ¿Ok? Entonces, el material intrínseco, que hablamos de material intrínseco, ¿verdad? Es que simplemente es un material puro, ¿verdad? Que va a estar formado sea por silicio o sea por germanio. ¿Ok? Ahora, si yo quiero hacer, digamos, un diodo, yo tengo que hacer una combinación de dos materiales, pero esos materiales son extrínsecos. ¿Cuáles son los materiales extrínsecos? Los que están en el grupo 3, que es el boro, el aluminio, el galio, etcétera, ¿verdad? Que van a formar el material trivalente, que van a representar los huecos en electrónica, espacio vacío. Mientras que el material tipo N va a estar formado por los elementos del grupo 5, que sería el nitrógeno, fósforo, arsénico, etc. ¿Okay? Ellos tienen en su última capa 5 electrones. Por ejemplo, el fósforo tiene 2 en la primera, 8 en la segunda y quedan 5. Esos 5 van a formar de esos 5. Cuatro de silicio y 4 de fósforo, ¿verdad? Pero va a quedar uno solo. Ese solo que queda es el electrón. Por eso es que es material pentavalente, que es el material tipo M, ¿ok? Y tenemos el material tipo P, ¿verdad? Por ejemplo, el boro, que tiene 5, 2 y 3, 5, 3. Entonces, agarra esos 3 electrones del boro con 3 de silicio y queda un espacio vacío. Ese
ahí lo que se hace entre el bolo y el silicio y el fósforo son enlaces covalentes. Un electrón de uno con un electrón de otro para formar un enlace. ¿Ok? Entonces con el boro forma 3 enlaces dejando un espacio vacío y con el fósforo toma 4 enlaces dejando un electrón libre. ¿Ok? Entonces, una vez dicho eso, entonces tenemos lo que es el metal, el semiconductor y el aislante. Entonces, si es metal, conduce. ¿Ok? Si es aislante, no va a conducir. Fíjate que hay una brecha de energía. A eso se le dice, ¿cómo se llama? Energía de la banda prohibida, que es la parte de esa blanca. ¿Ok? Entonces, abajo sería la banda de valencia y arriba, la amarilla, sería la banda de conducción. ¿Ok? Para que sea semiconductor, en el caso de silicio, ¿verdad? Esa eje va a representar la energía de banda prohibida en electronvoltios, que sería la unidad. Y T es la temperatura. Si esta temperatura ambiente no está, digamos, no hay problema. Pero entonces cuando empieza a aumentar la temperatura, entonces la energía de banda prohibida adquiere un valor. ¿Ok? Entonces, para que salten los electrones de la banda de valencia a la banda de conducción. ¿Ok? Entonces, si está cercano de la banda de conducción, entonces ahí va a haber un donador, que le llamamos ND. Pero si ese electrón está cerca de la banda de valencia, entonces la energía es de un aceptor. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos dos expresiones para la banda de energía de la banda prohibida. Para silicio tiene una expresión y para la otra, para el germanio, tiene otra. Ahí estamos hablando con notación científica, el 3.6 por 10 a la menos 4T. Usted puede agarrar el 3.6 y lo multiplica por la temperatura, que tiene que llevarla a grados Kelvin. O sea, tiene que sumarle a los grados centígrados 273. ¿Ok? Entonces 3.6 por ese valor y lo divides entre 10.000. También puede ser así. ¿Ok? Entonces el 1.21 le restas ese valor y ahí tienes la energía de banda prohibida. Una operación sencilla. ¿Ok? Ajá, cuando vamos a la siguiente. Ajá. Ok. Ajá. A ver. Ok. Ajá. Entonces sería esta lámina. Entonces los grados centígrados le sumas 273 y tiene los grados Kelvin. Después la otra expresión, que es la concentración de electrones. ¿Ok? Perdón, la concentración de material intrínseco es esa NI, ¿verdad? La unidad es centímetro a la menos 3. El B es una constante, es un valor constante, ¿ok? Que no depende de la temperatura. Esa B que aparece allí, ¿ok? Entonces, la temperatura lo elevas a la 3. Después de eso lo vas a multiplicar por la función exponencial, ¿verdad? La función exponencial tiene un cociente como exponente, la energía banda prohibida sobre Kt. K es la constante de Boltzmann, lo multiplicas por la temperatura, tienes ahí un valor, ¿verdad? Lo que encontraste de energía de banda prohibida lo divides entre ese producto, te da un valor E a la menos tal. Entonces, agarra las tres cantidades de B, T a la 3 y la de E, la multiplica y después le saca la raíz, tienes la concentración del material intrínseco. ¿Ok? Entonces, estas dos figuras que aparece acá, donde aparece el silicio, ¿verdad? Tienes ese B que es el antimonio y tienes el galio, que va a ser del material tipo P. Fíjense que aquí tiene un cerito, ¿verdad? El octeto son 8 electrones, ¿verdad? 2, 4, 6, 8.
pero ahí hay un cerito. Eso significa un hueco electrónico. Mientras que en el antimonio tienes el octeto, ¿verdad? Que son 8 electrones, haciendo los enlaces covalentes, pero un electrón que es el de color así como rojizo, ese es un electrón libre. ¿Entiendes? Entonces aquí tenemos dos materiales. Aquí se va a hablar de una corriente de huecos y una corriente de electrones. ¿Ok? Entonces, el material tipo P está formado por los huecos y el material tipo N va a ser de los electrones. Entonces, los huecos van a representar el ánodo y los electrones el cátodo. Para que haya corriente va a haber material de tipo N, que digo, de ánodo a cátodo. Así hay conducción. Pero si va de cátodo a ánodo, hay una polarización inversa. ¿Ok? Entonces, esa polarización inversa, la corriente es del orden de los nanoamperios. ¿Ok? Una corriente muy baja. ¿Ok? Entonces, para buscar el material tipo, perdón, la concentración del material intrínseco, que es el NI, es a través de esa expresión que vimos. Pero si queremos hallar los huecos, ¿ok?, del material extrínseco, utilizamos la expresión de la ley de masas. ¿Ok? Que es N por P igual a NI al cuadrado. El NI cuadrado es el valor que da ahí de la expresión de arriba, ¿verdad? Y entonces normalmente se da, o se dan los huecos o se dan los electrones. ¿Ok? Entonces, perfecto. Entonces la siguiente. Ajá. Entonces aquí tenemos dos cosas. Ajá. Entonces aquí tenemos dos polarizaciones. Polarización directa y polarización inversa. Si está de esta manera, esto quiere decir que el campo eléctrico producido por la fuente, BF, el ánodo está a carga positiva y el cátodo es negativo. Si es así, hay corriente eléctrica. Pero si está al revés, el ánodo está en el lado negativo y el cátodo por el lado positivo, entonces ahí es polarización inversa y no pasa corriente. Entonces, la expresión de la corriente I V igual a IS, que multiplica a esa diferencia, esa es la corriente de un diodo. ¿Ok? Entonces, IS por la exponencial va a representar los huecos, mientras que la otra va a ser los electrones. ¿Ok? Entonces, son dos corrientes, la de hueco y la de los electrones. ¿Ok? Entonces, la suma da esa expresión que aparece allí. Entonces, BB vendría a ser el voltaje de ánodo cátodo. N es un factor que va a depender si es 1 para el caso del germanio y 2 cuando es silicio. Cae la constante de Boltzmann, que tiene ese valor, la temperatura en Kelvin, y Q es la carga del electrón, que es 1.6 por 10 a la menos 19. Entonces, para la expresión, usted multiplica el 2 por el voltaje térmico. Después el voltaje del diodo lo llevas a milivoltios. 1000 milivoltios es un voltio. Entonces el voltio se cancela y te queda en 1000 voltios en la cantidad. Lo que hace es multiplicar el valor de 0.7, pongamos, digamos un valor. Lo multiplicas por 1000, tienes 700 milivoltios. Tienes que trabajarlo así para que entonces se cancele con el milivoltio de abajo. Y te queda una expresión sencilla. ¿Entiendes? Entonces, a ese valor te da un valor allí, le restas 1 y lo multiplicas por el valor de IS, que es el orden de los micro o nanoamperes. ¿Okay? Ahí tienes la corriente de Ajá. Ok. El siguiente paso sería, vamos a trabajar con, ya va, aquí. Ajá. Vamos a trabajar con corriente alterna.
La corriente alterna es una señal senoidal. Ahí tiene un valor, ahí la señal senoidal es una función, digamos, trigonométrica, que tiene un valor pico, ese BP que aparece allí, cuando es 90 grados, tiene el valor máximo. Cuando pasa por 180 grados, un valor cero. Cuando es 270, vale un valor negativo. Y cuando pasa por 360, es 0 grados. O sea, la función senoidal se conoce con grados. Y los grados hay una equivalencia en radianes. ¿Okay? Entonces, hay algunos alumnos que me han preguntado por qué sale el 1,41. Entonces, por eso fue que hice esta demostración. La demostración se hace a través de un rectángulo diferencial, utilizando una integral. Por, digamos, las materias de primer semestre, el cálculo que está aquí se ve en segundo semestre en Matemáticas 2. Aquí simplemente es para hacer la demostración. El alumno no tiene por qué estar haciendo este cálculo, pero es para su formación profesional, para que vea cómo se salta una integral. ¿Ok? Entonces aquí simplemente es un valor cuadrático medio, por eso que es 1 sobre t, es el periodo de la señal, que sería de donde comienza hasta que se vuelve a repetir. O sea, de 0 a 360 es el periodo de la señal, es esa t. De la señal BP por el seno de x, eso se eleva al cuadrado. Entonces BP queda al cuadrado y el seno cuadrado se sustituye por una expresión del ángulo doble, que es 1 menos coseno 2x sobre 2. Entonces, se integra entre 0 y pi, que sería una de las áreas, ¿verdad? Para que el área total se multiplique por 2, por eso que aparece el C2 delante del BP cuadrado sobre 2pi, ¿ok? Si lo integras de 0 a 360, que son 2pi, te va a dar 0, porque una área es positiva y la otra es negativa, ¿entiendes? Entonces, por eso que nada más se hace una de ellas y se multiplica por 2. Entonces, la integral de dx se separa esto, el común denominador es 2, se separa en dos integrales. Entonces, bueno, el 2 se cancela con este 2, entonces te queda dx. La integral de dx simplemente es x, se evalúa entre 0 y pi. Coseno de seno x sobre 2, 2 va a representar esa derivada interna, lo que está en el denominador. Y al evaluar, primero el límite superior, que es el pi, menos límite inferior es 0, en el caso de x, en el caso del seno de 2pi, menos el seno de 0. Pero todo este término se hace 0. El seno de 2pi es 0, que es seno de 360 grados, y el seno de 0 es 0. Entonces ahí queda pi. Luego, elevas ambos miembros a la raíz, entonces el cuadrado se va con la raíz, entonces te queda el b sobre bp, que es el valor pico entre raíz de 2. Raíz de 2 es 1.414. Por el RMS si despeja el bp. ¿Ok? Bueno, entonces usted nada más va a utilizar esa expresión. BP igual a 1.414 multiplicado por el BRMS. ¿Ok? Ok. Lo otro es lo siguiente. Una de las preguntas es hacer la construcción de la curva del diodo. Bueno, esto está hecho en LiveWire. ¿Ok? Es un software para que tú puedas simular los diferentes esquemas eléctricos. Entonces tenemos una fuente, por ejemplo, de 7.5. Ahí lo que estamos haciendo en la última columna. El VCC es la fuente de energía. El diodo que se está utilizando es 1N4148. Eso cuando tú ubicas ¿cómo se llama? En el LiveWire, el modelo, das clic derecho y te aparece una cantidad. Entonces tú vas a buscar el número que necesitas. ¿Okay? Por ejemplo, el 1N4148, ¿verdad? Al colocarlo,
hace un circuito serie entre el diodo y la resistencia con la fuente. ¿Ok? Ahora, los otros instrumentos es para tomar lecturas tanto de voltaje, corriente como de potencia. Acuérdense que la corriente es el flujo de electrones que circulan en un medio conductor cuando hay circuito cerrado. Si no hay circuito cerrado, no hay corriente. El voltaje es el trabajo necesario para mover la carga de un punto a otro. ¿Ok? Entonces, para que el diodo pueda trabajar, tiene que haber 1.19 en el caso de la última columna. 1.18, que es el valor que usted ve ahí, que es el voltaje del diodo. La resistencia, siempre el voltaje se coloca en paralelo y la corriente se mide en serie. La potencia representaría el consumo de energía en la unidad de tiempo, ¿correcto? Entonces tenemos que vigilar el consumo de energía de la resistencia, ¿ok? Que no pase del cuarto de vatio, que es 250 milivatios. Después de allí se quema la resistencia, ¿entiendes? Entonces, en este caso fue 198, está por debajo del valor, ¿ok? Tengo que tratar de que alcance por lo menos el 80% del valor nominal, para que la resistencia no se me caliente tanto, ¿ok? Ajá, entonces, usted va a tomar diferentes valores de la fuente, ¿correcto? Usted la va a variar 0,7, 1, 2, 3, 4 y así. Entonces, para 0,7, el valor que dé el voltímetro va a dar 0,598. ¿Ok? Esos son voltios. Entonces, la resistencia marcará 0,11, pero la corriente te marca 0,554. Eso es miliamperes. No puse la parte esa de potencia porque ahí valores sencillos, ¿no? Lo que trato es tener presente el límite, ¿verdad? Porque lo que quiero es construir la curva del diodo. Entonces la curva que me va a dar es algo así, pero debería ser más vertical, pero lo quise ponerlo así de manera sencilla por los valores que arroja la tabla. Digamos, la corriente va a estar en el eje Y, mientras en miliamperes, y en X va a estar los voltios. ¿Ok? Eso es lo que nada más se quiere. Después la siguiente, hay los siguientes problemas. Fíjate que ahí tienes la concentración que no depende de la temperatura, que es el valor de 5.3 por 10 a la 18 de silicio. Entonces, la impureza que se añade es el material extrínseco, ¿ok? Para formar el pentavalente. El arsénico es pentavalente, ¿ok? Entonces, a una temperatura de 30 grados, hallar la concentración de electrones y huecos. Entonces, como es silicio, utilizo la primera expresión de la banda prohibida. Los 30 grados se lleva a grados centígrados, a Kelvin. Entonces, por eso queda 303. ¿Ok? El 303 lo multiplico por 3.60, lo divido entre 10.000 y eso me da 0.109. 1.21 menos eso te da la energía de la banda prohibida en electronvoltio, EB. Luego, para hallar la concentración intrínseca, B lo conozco, maestro, lo están dando. La temperatura ya la tengo, 303 lo voy a elevar a la 3. Eso significa 303 por 303 por 303, ¿correcto? Ahora, el exponente de la exponencial, primero haces el producto de abajo, 86 por 10 a la menos 6, lo multiplicas por 300, eso te da un valor, ¿ok? Después, 1.1 entre ese valor te va a dar el 42.21. Luego, utilizas en la calculadora la función exponencial, le pones el negativo y el menos 43. O, por ejemplo, la calculadora de la computadora, tienes que agarrar y poner el número primero, 4221, le pones el signo menos, pones INB, y entonces buscas donde aparece el EX. Pulsas allí y te da el valor ese
4.66 por 10 a la menos 19. Aquí hay que trabajar con notación científica. Coloca la base y suma los exponentes. ¿Ok? Por eso que el 18 y 7 al sumar te da 25. 5.3 por 2,781 te da 14. ¿Ok? 14 por 4.6 es 66. Y 25 menos 19 es 6. Después saca la raíz y tienes la concentración del material intrínseco, que es 8.000 y pico centímetros a la menos 3, que es la unidad. Como el arsénico es material pentavalente, el tipo N, dona electrones. Eso te va a representar el Nd. Si fuera el aceptor, ¿verdad? Entonces sería, eso sería el Na. El Na serían los aceptores, serían los huecos. Sería P. P sería el Na. ¿Ok? Pero como se están dando aquí los electrones, los material pentavalente, entonces los electrones precisamente, entonces vas a buscar los huecos. Entonces utiliza la expresión de la ley de masas, n por p igual a ni cuadrado. El ni cuadrado lo tienes porque tienes el 66.91, lo divides y ahí tienes la concentración de huecos. ¿Ok? El otro problema de la primera actividad se refiere a la polarización. La polarización, tienes polarización directa y polarización inversa. Entonces, la polarización de 0.8 voltios, al llevarlo a milivoltios, te da 8. Ahí aparece en la página cómo llevas a milivoltios. Lo que hace es multiplicarla por 1000. ¿Ok? Entonces, si es polarización directa, serían 800 milivoltios. Si es polarización inversa, lo que vas a poner es menos 800 milivoltios. ¿Ok? Entonces, primero hallas la corriente inversa de saturación para la siguiente temperatura. Porque el 0.8 micro, la U, esa que aparece ahí, es a 100 grados. Pero como usted va a variar la temperatura, la corriente inversa de saturación también cambia. Entonces, que está la expresión esa, y 0T2 igual a 0T1 por 2 elevado a ese cociente. Entonces, el 70 menos 100 te da 30, lo divido entre 10 te da menos 3. 2 a la menos 3 es, 2 a la 3 es 8. Y 1 entre 8 es 0.125. Entonces eso lo multiplicas por 0.8 y te da 0.1. ¿Ok? Entonces busca el voltaje térmico a través de esta expresión. 0.8 más 273 sobre 11.600. 11.600 va a ser la carga eléctrica, que es 1.6 por 10 a la menos 19, entre la constante de Boltzmann, que es 1.38 por 10 a la menos 23. Eso te da 11.000 y pico, lo aproxima a 11.600. Entonces, pone el 70 más 273, lo divides entre ese valor y te da el voltaje. Eso lo llevas a milivoltios y tienes 29.56. Entonces, para hallar la corriente del diodo, utiliza la expresión de Shockley, ¿ok? Que el 0.1 a la menos micro es el valor que da, ¿ok? Para 70 grados. Entonces, el valor de voltaje de diodo, que es 800 milivoltios, lo divide entre 2 por 29, que es el valor que dio de voltaje térmico. Haces la multiplicación abajo, divide y te da 13.53 como exponente. Buscas el valor y te da 751.638 menos 1, te da otro valor, lo multiplicas por el 0.1 micro y te da la corriente en amperes, lo llevas a micro y te da 75.16 miliamperes. ¿Ok? Entonces, la resistencia dinámica va a ser N, que es 2, porque es silicio. Lo multiplicas por el voltaje térmico entre la resistencia, entre la corriente. Fíjate que vas a sumar a 0.1 micro con 75.16 miliamperes. O sea, 1 miliampere son 1000 microamperes.
Entonces ese valor tú lo puedes despreciar, divide y te da 0.78 ohmios, una resistencia baja. Cuando tú agarras el multímetro en la función de ohmios, te da 0.78, una resistencia baja. Eso significa que el diodo está bien. En el caso de polarización inversa, utiliza la misma expresión, pero en vez de colocar el voltaje negativo, que te va a dar el mismo 1353, pero negativo. Entonces, al colocarlo allí, te da una expresión que cuando la busca la resistencia, lo demás igual, se va a cancelar el 0,1 negativo con el 0,1 positivo, ¿verdad? Y al dividir te da una resistencia por el orden de los gigaohmios, ¿ok? 1 por 10 a la 9 es 1 gigaohmio, ¿entiendes? Te da una resistencia muy grande. O sea, en polarización inversa tiene que dar una resistencia altísima y polarización directa una resistencia muy baja. ¿Okay? La siguiente es un rectificador de onda completa. ¿Okay? Aquí hacemos un arreglo de diodos. Aquí la flecha azul indica el sentido de corriente. ¿Okay? Sale de la fuente de BP. ¿Okay? Va por el primer diodo arriba. De más a menos va corriente. Sigue al condensador y a la resistencia que está en paralelo. Se regresa y no sigue a BD4, sino tiene que completar el circuito. Entonces va por BD3 y regresa a la fuente. Ese es el camino de corriente. Eso se habla de una malla o una ventana en electricidad. Cuando vean en electricidad las leyes y los teoremas de circuito van a entender un poquito más esto. ¿Ok? Entonces, el voltaje que se ve, digamos, después de los diodos es esa gráfica que ustedes ven abajo. Entonces, que son las senoidales, ¿verdad? La segunda montañita, digamos, es como si estuviera rectificada. ¿Ok? O sea, esa es una señal rectificada. No ves valores negativos por ningún lado. Todo es valor positivo. La línea que tiene una diagonal de color negra, eso significa que el voltaje se está descargando en el condensador y va a depender del valor de la resistencia. ¿Ok? Entonces, si el condensador es muy grande, esa inclinación va a ser pequeña, pero si la resistencia es muy grande, entonces va a ser pronunciada. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos es el periodo y tenemos el tiempo de descarga. Ahí está la demostración para la siguiente expresión. Entonces el voltaje pico pico es el voltaje. Tenemos que el voltaje pico, ¿verdad? Pico de entrada es el voltaje pico pico más el voltaje de condensador mínimo. ¿Ok? Entonces, si despeja el voltaje pico pico, es la diferencia entre el voltaje pico de entrada menos el BC. ¿Ok? El BC tiene un comportamiento exponencial, por eso que aparece que es BP por E a la menos T sobre RC. ¿Ok? Y el BDC, que es la señal que uno va a obtener, digamos, en corriente directa, lo que uno quiere, va a ser el voltaje pico y le resta la mitad del voltaje de pico pico que aparece allí en verde, en color verde. ¿Ok? Entonces, lo sustituimos, ¿verdad? Después sacamos factor común de pico de entrada. ¿Ok? La función exponencial tiene una equivalencia a través de la serie de Taylor, que es 1 menos T sobre RC. La sustituimos, los 1 se cancelan y queda el voltaje pico de entrada. Luego después te dice que el periodo es el inverso de la frecuencia
como el periodo se redujo a la mitad, entonces la frecuencia de 60 Hz, 2 por 60 el inverso, te da un valor allí. Lo sustituyes y tienes 0.00833 sobre RC. ¿Okay? Después el voltaje pico de rizo, ¿verdad? Lo divides y te da el 0.0 tal. Al meterlo en la primera expresión, tenemos, y saca falta con B pico, tenemos la expresión que usted tiene que utilizar. ¿Ok? Ok. Vamos a dejar.